Bueno, mis hermanos, pues como ustedes eh, ya lo saben, pues estamos presentando este estudio que le llamo la realidad virtual y que de alguna manera, bueno, pues ahí en la parte de abajo, en donde dice vida terrenal, vida celestial, sacrificio vivo, culto racional. Porque a final de cuentas, esto es necesario que nosotros tengamos plena conciencia de lo que estamos haciendo como cristianos. Que a final de cuentas, eh, por el, que podamos en plena certidumbre de fe, como dice el apóstol Pablo, realizar nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual. Y que con esa misma confianza, de esa misma manera, nosotros podamos, pues, podría decirle manejar o decidir nuestro futuro. Porque a final de cuentas, mis hermanos, hay que estar conscientes que la salvación es una tarea personal y depende realmente completamente de nosotros. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo entregó su vida porque cada uno de nosotros verdaderamente no es que nos salvemos por ese acto, sino nos da la oportunidad de participar de la salvación y nos abre la puerta a la promesa de nuestro Dios de una manera muy, muy objetiva. Pero nosotros somos los que vamos a decidir si entramos o no. Ya ven lo que él dice. Yo estoy a la puerta y toco. El que me abra la puerta, pues voy a cenar con él, voy a participar con él, voy a estar con él. Pero eso depende de quien quiera abrirle la puerta. Así que no depende, tal vez recuerden ahorita en este momento el texto en donde dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bueno, Dios ya tuvo misericordia de nosotros, pero no nos quedemos que ahí nos vamos a quedar sentaditos. Hay que actuar. Por eso es sobre todo esta parte final que dice culto racional. Vamos pues entonces a continuar con lo que estábamos. Por ahí está la presentación esta que estuvimos viendo la sesión pasada, lo que eran los rudimentos de la palabra y los rudimentos del mundo. En los rudimentos de la palabra, que los compacto más bien en tres características, que son la fe, la esperanza y la bendición. Entiéndase la bendición por el amor. Así como también aquí pongo los rudimentos del mundo, también en tres postulados que son sobrevivir y característica muy objetiva sobre los rudimentos del mundo es la incertidumbre. Eso nos indica que estamos en el mundo porque no sabemos qué va a pasar y eso a veces es lo que nos da temor, miedo, terror prácticamente. Y sobre todo la parte final que es el desarrollo personal, que es el anhelo de todos, porque nosotros podamos alcanzar. Entonces ya analizamos cada uno de estos y vimos pues cómo el apóstol Pablo en algún texto nos dice, eh, a ver, recordando de los textos que nosotros estábamos analizando, ahí era en Hebreos, mmm, era, a ver, se me fue, Hebreos 5:12, 5:12. Eh, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, para que podamos tener una idea. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. ¿Quieres que lea? Sí, adelante. Dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico Es, de Rocío, Salomón. es Hebreos 5:12. Ay, Por ahí de hechos. no, no, Hebreos. Creo que ya lo tienes ahí, ¿verdad?
Ajá, ahí está. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ajá. Bien, gracias. Esto es recordando un poquito y viendo que nos habla el apóstol de que ya nosotros tenemos esos rudimentos. Ahora, ¿cuáles podremos considerar que son esos rudimentos de la palabra? Pues miren, esos rudimentos de la palabra, a final de cuentas, decíamos que es la base. ¿Se acuerdan lo que decía nuestro hermano Ricardo en su estudio sobre que el apóstol Pablo decía que está el fundamento de Cristo y sobre el fundamento de Cristo hemos de sobreedificar? Entonces, ese ya está establecido desde el momento en que nosotros creímos, en el momento en que nosotros esperamos también la redención, nos bautizamos, porque él habla también de que de alguna manera, en esos rudimentos habla sobre el creer, la fe, el bautizo, vaya, las cosas básicas y fundamentales en las que nosotros participamos desde que éramos tal vez niños o desde que comenzamos nosotros a practicar el Evangelio, a tener la doctrina del Evangelio. Pero también él habla de crecer, a la vez que también nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, cuando alguien le pregunta, Señor, ¿y qué he de hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y él le dice, bueno, pues está todo esto. Bueno, eso haz. Y dice, Señor, ya lo he hecho desde mi niñez. ¿Qué más puedo hacer? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, tú quieres ser perfecto. Entonces, para que quieras ser perfecto, vas y haces esto. Entonces, precisamente de eso es de lo que se trata y vamos a ver que para ser perfectos, para empezar, aquí están viendo lo que siempre hemos hablado sobre la realidad del cristianismo hoy día y la fractura que tiene. Ahora, esto representa realmente el carácter cristiano actual en el mundo como está y no es algo agradable porque debiera de ser de un solo color todo el mundo, es decir, todos bajo el mismo fundamento y creciendo unánimes en la estatura del varón perfecto, como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa unidad, por lo que vemos, no existe y es una evidencia lo que aquí estamos viendo. Entonces, y ahora vamos a ver esta otra parte. Esto es lo que continúa a partir de ahí. Entonces, vamos a hablar entonces primero sobre los rudimentos del mundo, porque pues en el mundo estamos y esos invariablemente pues vamos a tener que lidiar con cómo sobrevivir, con el temor que tenemos del futuro, de todo lo que viene y tratando de ser mejores, de tener mejor vida por nuestra familia, nuestros hijos, padres, hermanos, nuestra comunidad y por todos ellos. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven, partimos de ser niños, como dice el apóstol en Primera de Corintios 13:11, o más bien vamos a empezar ahí, Primera de Corintios 3, del 1 al 3. A ver, permítanme. Déjenme ponérsela. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Ahora sí lo tengo, ¿puedo leer? Sí, adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Ajá, gracias. Como nos damos cuenta, dice el apóstol, y se lo dice a los corintios,
yo no les puedo hablar como si ya crecieran, como si fueran maduros, sino como a niños, niños en Cristo. Eso está muy bien. Qué bueno, nuestro Señor Jesucristo dice, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, cuidado, porque no podemos ser niños eternamente. Y dice, entonces, pero el apóstol dice, bueno, si ustedes no han podido crecer, les voy a seguir enseñando. Dice en la otra versión por ahí paralela que tienen. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles. Y tristemente les dice, todavía no lo están. Entonces, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que no estaban preparados el pueblo de Corintios? Porque dice como el 3, porque siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo, tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Y ahí dice, ¿cómo me doy cuenta? Pues porque uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y el otro contesta, yo de Apolos, y dice, actúan como la gente de este mundo, no se dan cuenta que así se comportan los pecadores. Y esto vamos a ver entonces que en la gráfica que nosotros estábamos viendo por aquí, esa es la realidad que dice Pablo. Desde entonces ya estaban así. Cada quien seguía al que le gustaba cómo hablaba, porque le hablaba más bonito, porque tal vez lo regañaban. Yo creo que en ese tiempo escuchar a Pablo y cuando se molestaba, ya ven que les dijo, a ver, se callan las mujeres, y era muy duro. Entonces a lo mejor Apolo será más suave, más blandito, y pues, igual que sucede hoy en día, que muchos buscan los predicadores carismáticos, aquellos que hablan bonito y que son famosos, las iglesias muy hermosas, tal vez grandes, donde hay mucho, donde se canta, donde, bueno, ya sabemos una y miles cosas por las cuales se puede buscar tal o cual de las preferencias. Pero entonces, eso que Pablo dice de que se comportan como los del mundo está precisamente en esta situación de considerar, de considerar uh, como si todavía les faltase ser maduros como el mundo. Pero también el mundo puede madurar, también hay una madurez. Y aquí en la gráfica están viendo, yo la he denominado, contra los rudimentos del mundo está la madurez social. Dice Primera de Corintios 13:11, vamos a leer para continuar aquí. A ver, Primera de Corintios 13:11. Ahí está. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:11? ¿Te leo? Dice, Sí. cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo. Mas ahora que he llegado a ser hombre, he eliminado las cosas características de pequeñuelo. Bien, les dice ahí un poquito más adelante cuando les dice, bueno, yo les hablo como niños porque todavía son niños. Pero entonces les aclara y le dice, a ver, cuando yo era niño, o voy a leer la otra versión paralela, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Obviamente, ¿no? Si somos niños, pensamos que actuamos como niños. Dice Pablo, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Y bueno, decimos pues entonces que como niños
habíamos visto cómo en los rudimentos del mundo, a ver, vamos a ponerlos, en los rudimentos del mundo estaba el sobrevivir, la incertidumbre, el desarrollo personal. Y vamos a ver cómo los niños actúan de una manera bien simple, bien sencilla, y pues ellos quieren comer, quieren estar seguros, quieren jugar, no se preocupan por nada, todo parece muy cómodo, y entonces contra eso, pues Pablo dice, hubo un tiempo cuando yo era niño, pero ya no soy niño. Nosotros ya no somos niños, ahora somos adultos, debemos de pensar como adultos. Pero si nosotros no somos capaces de pensar como adultos y de que verdaderamente alcancemos una madurez social que sea caracterizada por estas tres cosas, el bien común, la confianza y el interés social, que conforman una sociedad o que van a conformar una sociedad. Pero hoy en día, miren, como ciudadanos o como parte de una comunidad, nos cuesta trabajo participar en equipo. Vaya, cuando tenemos que hacerlo, hay contiendas y a veces, realmente a veces más bien parecemos un conjunto de unidades que actuamos de manera individual, en lugar de que nos integremos como personas relacionadas todas para conseguir un objetivo común. Es decir, para colaborar en equipo y para que esto sea posible, se necesita una dosis fuerte de confianza en los demás y en nosotros mismos, ¿sí? O sea, al mismo tiempo que nosotros debemos de confiar en los demás, de una manera paralela tenemos que confiar en nosotros mismos, porque mientras más seguros estemos de nuestra propia situación, que tengamos, ¿cómo se le dice? Un, un alto grado es una integración personal, de autoestima, de que somos capaces de lograr las cosas, de que somos capaces de hacer todo, que nada nos puede detener en la enfermedad, en el trabajo, en las relaciones sociales. Entonces, entre más confiemos en nuestra propia capacidad, más podemos confiar también en la capacidad y talento de los demás. Es muy importante porque eso nos va a llevar a que nosotros tengamos un alto grado de tolerancia con los demás, que podamos convivir y que busquemos el bien común. En la inteligencia, que cuando como sociedad, como grupo, nosotros prosperamos de manera individual. Pero si nosotros buscamos egoístamente nuestro propio crecimiento, nuestra propia autosatisfacción o supervivencia, sin importarnos la de los demás, créanlo que, pues oye, podemos estarlo viendo en la realidad que vivimos hoy en nuestro México. ¿Por qué hay tanta violencia, tanta delincuencia? Pues porque cada quien busca la manera de sobrevivir y pues es mucho más fácil robar. Hoy aquí en Veracruz sucedió un asalto en una joyería por ahí en Plaza Las Américas, y por lo que me relatan, yo no he visto la nota, pero dicen que fue un ladrón solitario, entró por ahí y al huir por ahí pues lo alcanzaron, se enfrascaron en disparos y pues lo mataron. Fue un joven, no lo sé qué es lo que estaba viviendo para atreverse a hacer eso. Indudablemente demasiada intrepidez y demasiada irresponsabilidad en su propia vida y en los de los demás. Entonces, eso precisamente nos llevaría a esa situación de seguir siendo como niños, solamente yo y solamente yo. Entonces, bueno, para que busquemos ese interés social común, ese interés es muy fundamental en el proceso de maduración. Realmente es uno de los signos de mayor avance en el proceso, perdón, de crecimiento personal. Porque mientras más genuino sea nuestro interés
mientras más mostremos confianza en los demás, en nuestra sociedad, más, más madurez social estamos adquiriendo. Esto podríamos, pues, que esto se estaría viendo como una imagen de la sociedad actual, o más bien nosotros podríamos pensar que hoy en día tenemos una imagen de una sociedad actual mucho más madura que la de hace algunos siglos, es decir, en un tiempo pasado. ¿Por qué quizás podríamos pensar en ello? Porque miren, cuando estábamos analizando los orígenes del cristianismo, de cómo comenzó el cristianismo, yo les mencionaba por ahí una parte en la que fue el oscurantismo, la Edad Media. En la Edad Media, pues realmente la gente estaba, vivían realmente en una situación eh, muy radical en cuanto a su propia autoestima y el conocimiento de ser unos verdaderos cristianos. Estaban totalmente esclavizados de esos rudimentos de la palabra, al final de cuentas. Y todos se aprovechaban, sobre todo quiero destacar el por qué yo les decía que es importante la figura de Melquisedec como el rey sacerdote. Yo todavía no lo entiendo de dónde surge y cómo surge. Simple y sencillamente aparece ahí, se menciona al principio en la relación que tiene con Abraham, se confirma por ahí en uno de los salmos y los apóstoles lo citan para decir que Jesucristo es del orden sacerdotal de Melquisedec. En este sentido, pues se pone muy adelante. ¿Cuál es la importancia o qué es lo que quiero destacar de esto? Melquisedec era un rey sacerdote y que era el sacerdote del Altísimo. Bueno, esa figura, precisamente en esa época, después de que se confirma el cristianismo y se expande por el mundo, surge nuevamente, pero vamos a ver que curiosamente surge en la figura de dos personajes. Esto es, del Papa, el dirigente religioso, y de los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque se decía que los reyes los pone Dios. Pero aquí, ¿por qué hay esta división? Porque nuestro Señor Jesucristo era sacerdote, nunca fue rey ni quiso ser rey, a diferencia de Melquisedec. Entonces, no se podía en una figura retornar a la figura del rey sacerdote porque, pues obviamente, el cristianismo es bajo la palabra, bajo el formato de la doctrina de Jesucristo, y él dice, no, aquí no soy rey, aquí yo soy sacerdote, sí, porque voy a servir a Dios y porque esa es la función de un sacerdote, servir a Dios y ser el enlace para con los hombres y con Dios. Y esa es su tarea, él lo dice, y dejo pues el reinado para quien pueda hacer la obra o los gobernantes, y como él dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, retomando el poder que tendría entonces un rey santo o un santo rey, pues desde el principio, cuando Constantino liberó la iglesia o la oficializó, yo no dudo que fuese su intención. Sin embargo, pues no podía proclamarse porque además, él tenía que seguir actuando en las tareas que como rey, como emperador romano, pues no se llevaban para nada con la sencillez y el amor de Jesucristiano. Entonces, bueno, se separa y queda separado. Pero esto llega a que hay una, pues, o sea, se unen estos dos poderes, el del rey y el del dirigente del Papa, y pues someten a la población. Y no quiero alargarme mucho en esto porque verdaderamente era una situación muy, muy fea. Miren, si ustedes quieren verse, para quienes tengan por ahí Netflix, hay una película que se llama Medieval.
y véanla. Y se van a dar cuenta cómo era en esa época, y eso equivaldría a ser exactamente como está aquí. A eso nos llevaría como niños. Entonces, bueno, aquí en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es entonces madurar socialmente, ser capaces de convivir como una sociedad bien integrada. ¿Por qué? Porque como por ahí dice un griego, mente sana en cuerpo sano. Es decir, cuando aprendamos a convivir entre nosotros mismos, cuando aprendamos a dejar esas contiendas que dice Pablo, entonces podemos pensar en que podemos buscar una madurez espiritual que nos dará entonces la libertad, y que, como dice aquí, haya una intención, es decir, la busquemos con un culto racional. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, si me conocieras, conocieras la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, con toda intención, y es buscar, que aquí le pondría yo más bien de intención, le pondría conocimiento, la verdad. Pero bueno, lo dejo aquí porque para poder alcanzar la madurez espiritual tenemos que desearla, tenemos que buscarla. Pero eso solamente se va a lograr también sin, o sea, no va a ser posible que se logre sin sacrificio. Así que esa es la otra parte fuerte en la que tenemos nosotros que pues, aceptar que será parte de buscar esa madurez espiritual. Entonces son tres cosas aquí: libertad, intención y sacrificio. Así que entonces, exactamente, Rocío, se requiere ser valientes, valientes para autoflagelarse, autodisciplinarse. Yo ya he hablado sobre un estudio que se llamó inteligencia espiritual, y sobre ese estudio veíamos el proceso para alcanzar esa inteligencia espiritual, que no es otra cosa más que alcancemos esa madurez. Entonces, bueno, yo quise poner esto, sentarlo como base, sencillamente para que entonces cuando nosotros lleguemos al por qué yo le he puesto este estudio de realidad virtual, es porque para hoy en día, para la gente quiere vivir, mis hermanos, desgraciadamente, en su propio criterio, buscar tal vez algo que coincida con mis deseos de ver cómo es cuál es la promesa de nuestro Dios, y que tal vez se aferra hoy la gente en que puede tener una coincidencia. Miren, esto vamos a hablar precisamente sobre qué el hombre espera del reino de Dios. Y pues, cómo es el reino de Dios. Y que hoy en día la gente espera que sea un palacio de piedras preciosas, donde no va a haber cansancio, todos jóvenes, todos hermosos, todos bonitos, todo felicidad, todo amor, todo esto. Pero si nosotros nos podemos a pensar, realmente esa es una imagen tal vez que el apóstol o el profeta pudieron ver como un sueño, porque vamos a hablar también sobre lo que sería las ilusiones, el sueño, y que vamos a ver eh, que esa realidad virtual, miren, se los defino ahorita para que pongamos, ya para la próxima guardia lo vamos a abordar. Dice: la realidad virtual es un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. La más común refiere a un entorno generado mediante la tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Realmente la realidad virtual es la creación de un entorno ficticio simulado con apariencia totalmente real, y que nos permite trasladarnos a cualquier lugar o situación que queramos, como si creyésemos
como si nos creyésemos dentro de él, con la ilusión de estar dentro de este entorno. Y vamos a hablar sobre eso porque a final de cuentas hoy se piensa que estaríamos nosotros más maduros porque tenemos mayores recursos y tecnologías, y eso nos asegura un mayor bienestar social, pero no es así, y lo estamos viendo en cómo vivimos en estos tiempos de violencia, tal vez en unos países que se han, mm, que se han vamos a hacer, que se han congregado, se han no, se han aglutinado, o sea, en la realidad, en un interés social común, y que dejan los egoísmos y que trabajan, vaya, como dice flamantemente nuestro presidente, como si estuvieran acá se me va, en Dinamarca, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver más después. Ahorita, mis hermanos, nos quedamos aquí. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Vamos, hoy es la entrega de la guardia, y por eso a ver, permítanme.